son dos personas que trabajan al más alto nivel en nanotecnología. Una es el doctor Félix Requejo. Félix es investigador principal del CONICET, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata y es director del INIFTA, que es un centro de investigaciones en La Plata dependiente del CONICET, un gran centro de investigaciones. Para hacerlo muy corto, tiene más de 120 publicaciones, fue el Premio Nacional Cristina Guzmán de la Sociedad de Físico-Química, fue Premio CONEX en el 2003 en nanotecnología, dirige tesis doctorales, dirige tesis de maestría, es miembro de la Comisión Nacional del Sistema de Rayos X, hizo su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y su postdoctorado en la División de Ciencias de Materiales de Livermore Berkeley National Laboratories en Berkeley, California, Estados Unidos. Félix, que además de todo es un militante de la ciencia y la tecnología, y tal vez debía haber empezado por ahí, va a hablarnos de las generalidades de la nanociencia, y después, para aplicarlo a un caso específico, tenemos a la doctora Marta Litter, que es doctora en química de la Universidad de Buenos Aires, hizo su postdoctorado en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, es investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Universidad de San Martín, fue investigador y jefe de división en la CONIA, tiene más de 200 publicaciones, recibió el premio Mercosur en Ciencia y Tecnología 2 veces, fue presidenta del Congreso Internacional de Arsénico en el Ambiente, fue nombrada pionera de la fotocatálisis en Argentina y es miembro de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, actual desde 2019. Concretamente también, así como hice la presentación política de Félix, Marta es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Es decir, que si queríamos saber lo que es la nanotecnología, tenemos el más alto nivel en el país de nanotecnología, como para que nos expliquen qué es esto de la nanotecnología. Félix, gracias. No. Bueno, gracias Eduardo, gracias a todos por venir. Es un gusto poder... Me pareció que no estaría funcionando. Hola. Tal vez esté bajo el volumen. ¿Me escuchan todos hasta ahora? Bueno, decía que es un gusto para mí poder tratar de armar algunas charlas un poco diferentes a las que habitualmente uno prepara para las conferencias o para dar clases. Es un poco complicado para mí porque también he presentado charlas de divulgación, pero siempre pude dejar, digamos, mi bronca y mi militancia a un costado cuando hacía estas charlas, y acá creo que las traté de canalizar un poco más y aprovechar esta oportunidad para hablar también de otras cosas, en particular de todo lo que estamos padeciendo y sufriendo estos últimos años dentro del sistema científico. Recién Eduardo me preguntaba cómo estábamos en el INIFTA, en el CONICET, y bueno, a veces me tengo que llevar los fines de semana a casa, me tengo que llevar la llave del instituto por si suena la alarma, porque no hemos podido contratar un servicio de seguridad completo, o comprar un escobillón y una pala, no es denigrante barrer, digamos, pero le hemos sacado trabajo a la gente que barría para nosotros, en vez de hacer investigación, ponernos a barrer, y una serie de problemas que tenemos en el instituto desde hace unos 3 años más o menos. Bueno, hoy entonces para tratar de avanzar con esta cuestión, vamos a hablar un poco de nanociencia y nanotecnología. Traté de darle una perspectiva un poco diferente desde el contexto histórico asociado con las dimensiones y las implicancias que tuvo poder controlar la naturaleza a diferentes escalas, qué consecuencias tuvo eso para la vida social y política, digamos, de alguna forma. ¿Qué oportunidades nos ofrece hoy la nanotecnología para poder, digamos, qué oportunidades nos ofrece poder manipular la naturaleza a esa escala, a esa dimensión? Y en particular, bueno, ¿qué ocurre en la Argentina hoy, o qué venía ocurriendo hoy con la nanociencia y la tecnología? ¿Cuáles son los actores que están a nivel nacional trabajando en todo esto? ¿Qué dificultades hemos tenido últimamente? Y bueno, y a ver si tenemos un poco de esperanza para seguir adelante y recomponer lo que teníamos y mejorarlo también. Ahí se escucha un poco mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que comentaba recién es un poco el resumen de la presentación. Lo que decía acá, bueno, de alguna forma la escala del metro, la escala macroscópica, es la escala natural, la escala en la que nosotros nos desarrollamos desde pequeños, lo que nos genera naturalizar nuestra experiencia cotidiana. De hecho, nuestra evolución está asociada a esta escala del metro, digamos, nuestros sentidos
están optimizados en esta escala y bueno, tan naturalizado está que cuando se empezó a medir, ustedes saben, ¿no? Digamos, los egipcios medían con su codo y todas estas cuestiones. El codo del faraón era una unidad de medida. La manera que tenían, digamos, de poder propagar esta unidad de medida a todo el imperio, había gente que se encargaba de este trabajo, es decir, la gente que hacía metrología, digamos, en Egipto, era muy eficiente, y era muy eficiente porque si no el faraón mandaba a matar, digamos, a estas personas que no sabían transferir esta unidad de medida, que era el codo del faraón. Claro, cuando el faraón, había cambio de faraón, había cambio de escala. Y bueno, lo mismo pasa en Inglaterra, digamos, posteriormente, con medidas que tenían que ver de la punta de la nariz del rey hasta la extremidad de su dedo índice. Era otra unidad de medida, es decir, la humanidad estaba basada en el ego y en el poder de, como ahora, digamos, pero se traducían las medidas también. Y bueno, tuvo que llegar la Revolución Francesa con la idea de igualdad, y esa idea de igualdad también traducida en el campo científico y tecnológico, que propuso, dentro de ese espíritu que estaba embebida la Revolución Francesa, propuso esto de alguna forma igualar las cosas, tener una referencia concreta que nos pudiera permitir comunicarnos y donde uno pudiera comparar cosas. Si había decenas de miles de unidades de medida, de volumen, una serie de cuestiones que era muy complicada para el comercio y para todo. Bueno, fue a través de la Revolución Francesa que entonces se instala un concepto distinto. Digamos, siempre la medida de referencia iba a ser con un objeto, pero un objeto mucho más universal y mucho más común a todos, que era nuestro planeta. Entonces, bueno, se tomó la distancia del polo al Ecuador, se dividió en 10 millones de veces. Fueron dos científicos que viajaron entre dos ciudades, una en Francia y Barcelona. Bueno, se fueron acercando con mucha parsimonia y haciendo medidas de triangulación. Eso en medio de la Revolución Francesa. Imagínense ustedes a una persona viajando con un instrumento de medida de los ángulos, subiéndose a puntos de gran altura, mientras ocurría la Revolución Francesa. Estas personas fueron detenidas muchas veces, a punto de ser ejecutadas. Bueno, llegaron de todas formas a construir durante mucho tiempo este conjunto de datos que permitió hacer la definición de metro, que posteriormente culminó, digamos, con un acuerdo internacional que firmaron 17 países en 1875, mucho más tarde, pero que fue el primer acuerdo internacional sobre medidas, sobre magnitudes. Y yo este comentario lo hago este año estoy dando un curso de física 1 experimental y les pregunto a los alumnos si, ¿Argentina estaba o no estaba en este conjunto de 17 países que firmó este acuerdo internacional? La mayoría me dice que no, y Argentina sí estaba. No sé si hay alguien del INTI acá, pero ahí la gente del Departamento de Metrología del INTI sabe que existió, los 17 países tuvieron el privilegio de recibir una réplica del metro, de esta aleación de, creo que es iridio platino. Se recibió en algún momento, nunca se supo después dónde quedó, se perdió, no lo tenemos, pero bueno, los franceses la conservan y Argentina estaba. Y no solo estaba Argentina, había un segundo país sudamericano que estaba entre estos 17 países. Yo les pregunto si se imaginan cuál era el segundo país. Paraguay, exactamente. Paraguay era el segundo país que aparecía entre los firmantes de este acuerdo internacional de pesos y medidas con Francia. Bueno, otras épocas, ¿no? Esto es lo que pasa, digamos. El metro después, más asociada a la revolución industrial y además que la revolución industrial, digamos, a la revolución capitalista en Estados Unidos, nada más que Henry Ford se le ocurre esto de la producción en cadena, producción en serie, pero para eso le hay que dominar la escala del micrón, es decir, el poder manipular un orden, 3 órdenes de magnitud más chico, 6 órdenes de magnitud más chico del metro al milímetro, del milímetro al micrón, hay 6 ceros de escala. Bueno, poder llegar a esa escala y poder observar en esa escala permitió, entre otras cosas, bueno, la estandarización y la precisión para la producción en cadena, ¿sí? Poder producir piezas en lugares separados, después ensamblarlas, eso era mucho más eficiente para la producción. Y bueno, eso fue una idea del Ford que también la llevó incluso a la guerra, y evidentemente ha sido muy eficiente. Otros aspectos de la revolución a la escala del micrón tiene que ver con poder observar células y bacterias, ¿no? Esta persona que está acá, este holandés, que no es muy conocido, que era una persona aficionada a la ciencia, digamos, no era un científico formal, pudo sacar fotografías, de alguna forma registrar imágenes a la escala de las células y las bacterias. Nadie le creía en un principio, bueno, pero terminó revolucionando
no solo la posibilidad de poder observar las cosas a esa escala, sino revolucionó todo el concepto de salud y de higiene, porque se empezaron a observar las cosas que antes se sospechaban. O sea, cuando se empieza a ver la célula, el concepto y la noción de higiene, de salud, cambian completamente. Es una revolución en ese campo. Entonces, bueno, poder manipular la escala del micrón, trajo aparejado, por ejemplo, esto, la profundización del sistema capitalista en un sentido, y por otro lado, bueno, poder tener un control mucho más minucioso de nuestra salud de alguna forma. Bueno, ahora tenemos otra escala más, trabajamos 3 órdenes de magnitud más, de la micrón al nanómetro. Ahora tenemos 10 a la 9 nanómetros, o sea, un 10 seguido de 9,0 son la cantidad de micrones que entran en un metro. Para que se den una idea, estaba diciendo con un café antes, estaba haciendo una cuenta de cuánto crecen las uñas en escalas de nanómetro, digamos, y bueno, me dio que más o menos es 1 nanómetro cada 10 segundos. O sea, cada 10 segundos que pasan, las uñas nuestras crecen 1 nanómetro. Para tener una idea de los órdenes de magnitud de la escala que estamos hablando. Bueno, ahora vamos a concentrarnos acá entonces en esta parte. ¿Qué esperamos de revolucionario en esta escala? Bueno, en realidad del aspecto teórico se hace mucho que se viene trabajando desde que empezó los grandes avances en la ciencia, en particular en la física, con la mecánica cuántica. Ya empezaron a aparecer una serie de efectos que tendría la materia a esta escala, pero bueno, no se podía manipular por entonces. Hablo de, no sé, 1930, 1940 o antes incluso. Se sabía mucho de la escala, de lo que ocurría en la naturaleza a escala nanométrica, pero era todo teoría, digamos, ¿no? Entonces, aquellos viejos amarillos trabajos archivados empezaron a sacarse, ¿no? Desde hace mucho tiempo. En particular, en Estados Unidos, recién en el año 2000, yo justo estaba haciendo el postdoc en Berkeley, se empezó a hablar Clinton empezó a hablar de generar una iniciativa con una inversión importante a nivel nacional para el desarrollo de conocimiento y tecnología a esa escala. Y era una apuesta muy fuerte que se comenzaba a hacer por todas las expectativas y todo lo que se había generado con la posibilidad de poder controlar y manipular la naturaleza a esa escala. Eso, por supuesto, llegó a eso no espontáneamente, sino con una serie de conocimientos, en particular el premio Nobel de física que se dio a aquellos que inventaron tecnologías o metodologías de trabajo para poder observar a escala nanométrica. Hablo del microscopio de efecto túnel, por ejemplo, o cuestiones por el estilo, que pudieron permitir que toda aquella teoría o especulación casi filosófica de algunas décadas atrás se transformara en realidad para poder observar la naturaleza a esa escala. Bueno, pero conservarla no alcanza, hay que manipularla. Yo tengo que poder ser capaz de, átomo por átomo, tratar de construir algo, y la química y la física fueron avanzando con técnicas físicas y químicas para poder hacer todo esto. Y entonces ya tenemos un conjunto de cuestiones que tienen un sustento, digamos, teórico, una hipótesis, digamos, un modelo detrás, y tenemos herramientas para poder observar y tenemos herramientas para poder manipular. Entonces esto es lo que permite ahora ir un poco más allá y construir cosas con algún criterio para poder generar algo. Hay antecedentes de la manipulación de la naturaleza a esta escala, pero no son antecedentes que podríamos decir científicos estrictamente. Esta es una réplica que está un poco deformada, pero bueno, esta es la Copa del Rey de Licurgus del siglo II, está en el Museo Británico, y tiene propiedades. Estos cambios de color obedecen a que yo estoy iluminando la copa de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Esto era muy bonito para el rey, y el artesano que sabía hacer esto tenía su receta. El artesano se murió y nadie más hizo esta copa. O sea, era una cuestión que tenía que ver con el azar, tal vez, alguna mezcla de vidrios que había hecho esta persona y había encontrado esta propiedad, y bueno, repitió su receta, la pudo controlar de alguna forma y se hizo importante, poderoso, y me refiero al vidriero, ¿no? Si uno hiciera el análisis de la composición del vidrio de la copa del rey, encuentra que su composición esencial, primordial, es igual a la de cualquier copa que uno tiene en la cocina hoy en día, pero no vale como esta copa. Hacía falta mirar a otra escala nanométrica, y poder observar que este vidrio tenía pequeñas partículas de aleaciones de oro y plata de unos 50 nanómetros. Bueno, estas pequeñas partículas, que se llaman nanopartículas, porque una de sus dimensiones está en la escala del nanómetro, menor a 100 nanómetros, y entonces, esto recién en el año 2000, en un trabajo en la revista Nature, permitió explicar las propiedades ópticas de esta materia. Fíjense, una copa del siglo II, explicada en el siglo XX, o siglo XXI, depende cómo se llama la convención,
para poder describir cómo son sus propiedades y a qué se deben. Análogamente, si uno hace un asado, en las cenizas que encuentran en el asado puede encontrar muchos materiales de carbono, son todos materiales emblemáticos de la nanociencia y de la nanotecnología, como los tubos de carbono, los fullerenos o grafeno. Nadie podría decir hoy que quien hace un asado hace nanotecnología, digamos, sería demasiado pretencioso. Lo que no quiere decir que sea más fácil, porque poder hacer un asado como ese que está en la foto es más difícil que hacer nanotecnología, ¿no? Pero de todas formas, lo que voy es otra cosa, digamos, no el costo de la carne, sino la manera que uno podría decir que produce estos materiales de forma empleando ciencia y tecnología es, con el caso de los tubos de carbono, bueno, tiene que tener, por ejemplo, un material plano, donde depositan nanopartículas, por ejemplo, cobalto molibdeno, donde hace que eso funcione como un catalizador. Hay un gas que entra de forma controlada, ese gas va reaccionando en los bordes de esa pequeña partícula, va creciendo de manera controlada con presión y temperatura de los gases adecuados. Finalmente esto empieza a crecer, después esto se puede cortar y uno tiene, por ejemplo, en los tubos de carbono de paredes simples o cosas por el estilo. Esto tiene que estar parametrizado, controlado, tiene que ser reproducible, y así hacemos ciencia o tecnología. Lo otro, aquello, es un rico asado, pero no es ciencia ni tecnología. Entonces, esto, digamos, para fijar la idea, digamos que esto, porque muchos hacen asado y creen que hacen nanotecnología o nanociencia, y no es así. Bueno, yo hasta ahora no hablé de la naturaleza de la escala nanométrica, y ahora tampoco quiero no quise perder el tiempo, pero me parece que a lo mejor acá la discusión sería interesante que fuera por otro lado. Pero, bueno, alguna idea tenemos que dejar. No soy muy ambicioso, creo que con 2 ideas alcanza. Y la pregunta es, ¿por qué nano es diferente? ¿Por qué la escala nano es diferente? ¿Por qué tanta bambolla por esto de la nanociencia y la nanotecnología? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que subyace a la condición de la naturaleza a escala nanométrica? Digamos, decir que son otras las leyes es peligroso, porque como físico, digamos, no es que las leyes son las mismas para todos, es bastante democrática la naturaleza en ese sentido. Las leyes de la naturaleza son iguales para todos y para un conjunto de átomos, pelotitas que están unidas de alguna forma unas con otras, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un objeto muy grande, tenemos pelotitas adentro y pelotitas afuera. Las pelotitas que están en la superficie, que están afuera, son distintas a las que están adentro. Por ejemplo, si uno fuera una pelotita y está en el centro, ve pelotitas alrededor por todas partes. Si está en la superficie, solamente las ve abajo, no las ve arriba. Eso hace que haya pelotitas A y pelotitas B, digamos, pelotitas de la superficie y pelotitas del volumen. Son 2 categorías distintas, y estos átomos puestos en un lado o en otro son completamente distintos. Sus propiedades o características, por ejemplo, electrónicas, son distintas. Bueno, lo que pasa es que los efectos de superficie, digamos, para un material macroscópico, incluso puede tener pocos milímetros, o incluso podría tener hasta 100 nanómetros, o incluso podría tener 5 nanómetros. Hasta 5 nanómetros, una pelota de 5 nanómetros, muy chiquitita, tiene del orden de 5.000 átomos, de los cuales solamente el 1% está en la superficie. Esto hace que de las propiedades de todos los átomos ganen los que están en el volumen. Pero si yo me achico mucho más, y ahora hablo solamente, por ejemplo, de 50 átomos, o 10 átomos, o 15, o 5, en 5 átomos, digamos, todos son átomos que están en la superficie. Entonces, a medida que me voy achicando también, los átomos de la superficie empiezan a competir a los átomos del volumen, y entonces el material cambia intrínsecamente, porque estoy sacando un tipo de material y me estoy quedando con el otro. En realidad, un tipo de átomo y me estoy quedando con el otro. Entonces aparecen estos efectos de superficie que hacen que, por ejemplo, un material que es conductor, fantástico conductor, como el oro, pase a ser un aislante o un semiconductor o un aislante, digamos, cambia sus propiedades intrínsecas. Sería un poco hacer alquimia con el tamaño. Entonces, la tabla periódica ya no es una tabla en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, donde la tercera dimensión de la tabla viene dada por el tamaño. Entonces, los elementos químicos tienen sus propiedades electrónicas, ahora no solo por su lugar en la tabla en 2 dimensiones, sino porque además, si es más chico o más grande ese material, su electrónica también cambia. Entonces, hay una cuestión asociada al tamaño que hace que las cosas se modifiquen. Esto sin saber nada de física cuántica. Pero bueno, ese es un aspecto. El aspecto geométrico es simplemente una cuestión de escala, nada más que eso. La segunda razón tiene que ver, sí, con la naturaleza más profunda de la materia y con la mecánica cuántica, donde dice, bueno, que por ejemplo las cargas que están confinadas en un espacio sensible para un electrón, que empieza a ver distancias a escala nanométrica, bueno, ese electrón empieza a tener distintos estados de comodidad, digamos, para poder
ser estable. Entonces, esa carga que está ahí atrapada tiene distintos estados, distintas posibilidades de acuerdo al tamaño de la caja donde está guardado, digamos. Entonces, esto de alguna forma, quiero ser un poco muy vulgar para hacer una descripción del principio de la mecánica cuántica, pero bueno, esa sería un poco la idea. La naturaleza más íntima de la materia se modifica porque las cosas que se permite la naturaleza hacer a esa escala son distintas. Y hay que tener en cuenta cosas que uno no tiene en cuenta en la escala macroscópica, ¿no? o mucho menos incluso. Entonces hay dos razones, una geométrica y otra asociada a la naturaleza íntima de la materia, que hace que uno, por ejemplo, pueda elegir un elemento químico, oro, como decíamos recién, que uno sabe que es inerte, los anillos son de oro y expresan, digamos, la eternidad, ¿no? Expresaban la eternidad. Porque eso era inmutable, ¿no? El oro es un metal noble, noble es noble por eso, porque nunca cambia. Bueno, ahora si ese metal noble lo achicamos, se vuelve, se prostituye, digamos, de alguna forma, y cambia para cualquier lado. El oro se puede oxidar y pueden pasar cosas muy raras, pero a otra escala mucho más pequeña. Y esto es porque la naturaleza electrónica del oro ha cambiado. Cuando antes el átomo de oro estaba tranquilo como estaba, ahora ya no está más tranquilo y se vuelve reactivo. O al revés, materiales que se oxidan muy fácilmente, como el cobre, que se puede oxidar superficialmente de manera muy sencilla. Si uno logra aislar 5 átomos de cobre, el cobre no se oxida más, se convierte en un metal noble. En ese sentido es como decíamos recién, hacer alquimia y hacer una nueva química, digamos, a través del tamaño simplemente. Bueno, esto que está acá entonces, ¿no? Entonces cambiar el tamaño no solo implica hacer las cosas más chicas, sino cambiar su naturaleza intrínseca. Si ya no es, el oro no sigue siendo siempre oro, sino que el oro cambia cuando se expresa, se manifiesta en volúmenes mucho más pequeños, de la escala de nanómetros. Bueno, esto por supuesto algunos se dieron cuenta hace tiempo y empezaron a decir ya hace mucho tiempo, 2000, 2001, cuando empezó ya la comunidad científica se empezó a organizar, sobre todo primero en Estados Unidos, inmediatamente después Europa se plegó a esto, después apareció Japón, bueno, y todos empezamos a hacer nanociencia y nanotecnología con una gran expectativa, porque también había expectativas desde ciertas inversiones para poder hacer grandes negocios con esta idea. Imagínense la alquimia, ¿no? Poder transformar algo en oro, suena lindo. Bueno, algunos ejemplos de qué se puede hacer con todo esto. Yo digo, hay millones de ejemplos. Entonces dije, bueno, mejor tomamos un ejemplo de nuestro laboratorio, lo que trabajamos nosotros, que tenga una serie de aplicaciones que estamos haciendo últimamente y que puede servir para ver la versatilidad que tiene el desarrollo o el control de un material en particular. Bueno, se ha hablado mucho del grafeno, por ejemplo. El grafeno es un material que tiene propiedades fantásticas desde el punto de vista de sus propiedades de transporte eléctrico, también transporte térmico, propiedades mecánicas, es muy liviano, es muy barato, tiene muchas aristas, digamos, para poder aprovecharlo. Nosotros podemos producir algo parecido al grafeno de forma mucho más sencilla, es un material más barato, pero más fácil de producir y más fácil de manipular, que es el óxido de grafeno. El grafeno, digamos, imagínense como una especie de panal de abeja hecho con átomo de carbono, pero bidimensional, ¿no? Una cosa así. Donde cada vértice de estos es un átomo de carbono y las líneas representan los enlaces químicos que hay entre esos átomos de carbono. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que, entre otras cosas, con este arreglo hexagonal, digamos, de átomos de carbono, es un arreglo bastante compacto, que no deja atravesar muchas cosas, que presenta la conductividad eléctrica en una división y en otra, y lo mismo con la conductividad térmica. Bueno, esto puro así no lo tenemos, sino que, como decíamos, podemos separar las capas del grafito, el grafito esencialmente es muchas láminas de estas láminas de grafeno, digamos, unidas con enlaces químicos muy débiles. Esto se puede separar, se puede hacer una exfoliación oxidativa, se llama, es decir, meto átomos de oxígeno de alguna forma y voy rompiendo estas uniones entre planos y aparecen planos de grafeno modificados con grupos que tienen oxígeno. Esto es posible después reducirlo, sacar un poquito del oxígeno que está acá y me va a quedar algo muy parecido al grafeno, que no va a ser grafeno puro, pero va a ser un óxido de grafeno reducido. Y acá dentro entran esta clasificación de óxido de grafeno reducido, entran muchos materiales. Bueno, esto se puede producir de manera relativamente sencilla en el laboratorio, lo hacemos nosotros, y después incluso se puede manipular para colocar, digamos, sobre un sustrato que puede ser un vidrio o un material semiconductor que sea plano. Se pueden colocar estas laminitas que se generan
una al lado de otra y cubrir, hacer una película delgada de incluso un espesor de una sola capa atómica se puede colocar. Y bueno, esto se utiliza como plataforma, de posición controlada, este óxido de grafeno reducido, se utiliza como plataforma, lo utilizamos nosotros explorando diferentes aplicaciones. Lo interesante, por ejemplo, el área de energía, celdas fotovoltaicas, que es esto, es un material sensible a la radiación solar, por ejemplo, electromagnética en general, pero el rango del visible fundamentalmente es lo más importante, porque yo puedo transformar esa luz en corriente eléctrica. ¿Cómo hago eso? Bueno, de alguna forma soy capaz de excitar con esa radiación electromagnética que viene del Sol, excito un material semiconductor, que puede ser un nanomaterial semiconductor, y esto absorbe la radiación y me emite un par electrón hueco, se dice, un electrón y un hueco electrónico, que viajan a través del óxido de grafeno, porque el óxido de grafeno, o el grafeno, por hecho el grafeno y el óxido de grafeno reducido son muy buenos conductores tanto de electrones como de huecos electrónicos. Entonces eso me permite ser muy eficiente para desarrollar, al menos conceptualmente, en cada laboratorio, un dispositivo que me permita, a partir de radiación electromagnética, la radiación solar, por ejemplo, producir corriente de manera eficiente. Entonces es un tipo de aplicación que estamos trabajando, de hecho, con GTT que estamos trabajando con este tipo de cosas. También estas plataformas, como son biocompatibles, es decir, yo puedo colocar, por ejemplo, una enzima sobre este óxido de grafeno reducido, y la enzima sobrevive, entonces puedo utilizar esta enzima como un centro activo para detectar no sé, aplicaciones en bionanosensores con temas de glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar este óxido de grafeno como plataforma para conducir esa electricidad que hace falta sin matar al sistema biológico, digamos. O recubrimientos anticorrosivos. Estas estructuras tan compactas del óxido de grafeno son una barrera para el oxígeno, por ejemplo. Entonces hay materiales que tienen ciertas propiedades anticorrosivas y que son mejoradas con la presencia, en esta matriz, digamos, de ese material, con la presencia de óxido de grafeno, porque lo que hace es impedir, agrega un impedimento más al oxígeno para que atraviese esa barrera. Entonces se puede recubrir el desarrollo actualmente con polímeros que están funcionalizados, se dice, con óxido de grafeno, por ejemplo, en su matriz, y que funcionan muy bien para impedir la corrosión. Entonces tenemos un mismo material con tres aplicaciones distintas, que por ejemplo nosotros estamos explorando, es una de nuestras líneas de trabajo. Bueno, ahora quedan unos 15 minutos para poder respirar un poco. En la Argentina, ¿cómo venimos en Argentina? Bueno, yo cuando hice mi postdoc de Estados Unidos en el año 2000, traté de, cuando volví, me entusiasmé con todas estas ideas y tratamos de, aquellas cosas que estamos haciendo, no tirarnos a la pileta porque es arriesgado, pero algunas cosas que estamos haciendo, orientarlas, reorientarlas con interés desde la perspectiva de la nanociencia o de la nanotecnología. Esta diferencia la hago porque la nanociencia uno puede identificar con el conocimiento más básico, con la generación de esas sustancias, información de la que después se nutre la nanotecnología para, no sé, tratar de hacer algún prototipo o alguna idea de algún diseño que después pueda tener una aplicación concreta. Pero están muy entrelazadas, digamos. Es muy difícil a esta escala tener una idea y que no uno se le ocurra algo enseguida para poder aprovecharla, ¿no? Por lo menos a escala de laboratorio. Bueno, apareció la FAN, la Fundación Argentina de Nanotecnología, hace un tiempo atrás. Yo acá puse una historia sinuosa porque empezó realmente con el Ministerio de Economía en su momento, había unos fondos que eran 10 millones de dólares que le habían dado a alguien, la comunidad científica se enojó porque estaba destinado solamente a 2 personas, después esto se abrió, se generó esta fundación que iba a promover proyectos donde asumía el riesgo tecnológico para que la empresa, asumía el riesgo tecnológico para la empresa después asumir el riesgo económico y tuviera un desarrollo nanotecnológico para mejorar su perfil, digamos. Después esto se hizo muy lento, muy viscoso, digamos. Los proyectos fueron muy lentos en su evaluación y en su ejecución. Después tenían nada más que estos fondos para funcionar, entonces se empezó a orientar un poco a la promoción de la actividad en nanociencia y nanotecnología, hasta que, bueno, ahora ya sin ningún tipo de financiamiento, sigue existiendo. Esto es como para los antiguos.
sigue existiendo, pero con una función meramente divulgativa, digamos, hacen actividades en colegios secundarios, digamos, ha ido reduciendo la actividad de la fundación. Pero en el momento realmente estaba compuesta, yo formé parte en su momento del consejo asesor para discutir la orientación y el destino de estos fondos. Ellos hacen relevamiento de la gente que trabaja en nanociencia y tecnología en el país. Hay una edición que saca de quién es nanociencia y nanotecnología. Bueno, no es completa porque puede sacar cada tanto, pero bueno, hay algunos miles, digamos, de investigadores o becarias que se han ido volcando a esta actividad. Y además, como decía Eduardo al comienzo, esto es una área transversal, digamos. Hoy en día es como hablar de tecnología, prácticamente, de nanotecnología. Cualquier cosa que aparezca en alguna de sus dimensiones menor a 100 nanómetros se considera ya dentro del campo de la nanotecnología. Es muy difícil encontrar hoy en día algo donde alguna de sus partes o en algún momento necesita una componente que no tenga un tamaño menor a 100 nanómetros y entonces ya forma parte de todo esto. Entonces, realmente es transversal en muchas áreas del campo de conocimiento y de la tecnología, justamente todo esto. Bueno, acá hay varios objetivos de esta fundación. Hoy en día la FAN tiene en su edificio instrumentos también que sirven de soporte para algunas investigaciones. No tiene mucho equipamiento, pero bueno, tiene un equipamiento que ayuda. Y bueno, se encarga también de asesorar, digamos, tiene muchas actividades, pero por supuesto, como vamos a ver ahora, también necesita mucho apoyo para poder tener algún tipo de impacto, ¿no? Existen encuentros anuales, por ejemplo, este año va a haber 2 encuentros relacionados con la área de nanociencia y tecnología. Uno es muy tradicional, que es el encuentro nano, lo llamamos nosotros, bueno, de nanotecnología y superficies. Este año, no me acuerdo, se va a hacer acá en Buenos Aires, ¿sí? En el Centro Atómico. En la CONEA, sí. Sí, en la CONEA. El año pasado se hizo en La Plata y tradicionalmente se hacía en Bariloche. Bueno, después se decidió a extenderse a todo el país. Y bueno, el año pasado hubo problemas con la inscripción porque se inscribió mucha más gente de la que podía entrar en el ITE, que eran 300 personas que se habían anotado. Mucha gente joven trabajando en esto, eso es muy alentador. Lamentablemente ahora serán algunos menos. Entonces hay actividades. Es interesante, yo cuando me preparé esta charla me puse a repasar algunas cuestiones de las que yo también he participado. Bueno, cuando existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, existía un área de cooperación internacional, y dentro de esa área de cooperación internacional había actividades que estaban orientadas a promover el intercambio de ciencia y tecnología en el área de nanociencia y nanotecnología. Uno, por ejemplo, fue el Centro Argentino-Mexicano de Nanotecnología. Otro fue un programa de nanopymes, que también participé del comité científico, que estaba destinado justamente, piensen ustedes, a fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para hacerlas de base tecnológica conscientes de la nanotecnología. Esto fue un convenio que se hizo con la Comunidad Europea, muy importante, que permitió muchas cosas, digamos, pero bueno, esto recién empezaba, era el primer paso, después por supuesto se abortó todo esto. Pero permitía a los institutos equiparse de alguna forma con equipamiento orientado a prestar servicio a empresas para que puedan crecer de la mano de la tecnología. Y bueno, se organizaron cursos, en fin, bueno, esto se terminó diluyendo porque, entre otras cosas, bueno, la Comunidad Económica Europea es bastante burocrática. Había que hacer una inversión, estábamos condicionados también a una inversión que tenía que ver con el área de servicios que había que solicitar a la Comunidad Europea, digamos, pero bueno. De todas formas, la contraparte en Argentina se puede utilizar para favorecer nuestro sector, ¿no? Después estaba el Centro Argentino-Sudafricano de Nanotecnología. Después estaba el Centro Argentino Brasilero, fue muy importante. Brasil tiene ustedes la conocen, Brasil. Tiene una dimensión de mucho impacto, digamos, para nosotros en todo, no solo en la economía, también en el área de ciencia y tecnología. Y en particular, después tengo un videito de 4 minutos que lo armé anoche, tiene una fotografía. Error de tipeo, en realidad es un error de tipeo, pero si tenemos tiempo lo pasamos porque realmente es muy impactante. Estuve trabajando también yo mucho en esta área desde el año 97, que estoy viajando a Brasil casi todos los meses o cada 2 meses a medir en un laboratorio muy grande que Brasil nos presta. Incluso ahora que está Bolsonaro podemos entrar a Brasil y hacer experimentos, y realmente esto es una mano bárbara para todo el sector de nanociencia y tecnología por las técnicas que ahí se pueden encontrar. Y hay un desarrollo nuevo de un nuevo laboratorio que se llama Sirius, que es una fuente de radiación X, fuente de radiación sincrotrón, que permite tener un montón de laboratorios trabajando con esta radiación para hacer investigación
en la frontera, digamos. Realmente la construcción de este laboratorio, que se está terminando ahora, se espera inaugurar el año que viene, es uno de los mayores emprendimientos de la historia de nuestro continente, y realmente está en la cumbre, en la cima de todos los grandes laboratorios mundiales, digamos. Es una cuestión que después, cuando yo invertí bastante tiempo, además no solo trabajando, sigo invirtiéndolo, este tipo de laboratorios, sino que una comisión binacional que trataba de acercar entre Argentina y Brasil posiciones. Hicimos una comisión binacional, bueno, estaban todos los planetas alineados, parecía, para poder interactuar fuertemente para esta iniciativa y colocar líneas, estaciones experimentales entre el gran laboratorio. Teníamos bien, pero bueno, pasaron cosas y tuvimos que abortar los proyectos. Bueno, este es el laboratorio que está en Brasil, este está en construcción, bueno, ya está casi listo. Está ubicado en Campinas, a 2 horas de San Pablo, cerca de una universidad muy grande y en un polo tecnológico muy importante, y forma parte de un centro nacional de investigaciones en Brasil, en el área de energía, biotecnología, metanol. Bueno, estos tipos de laboratorios tienen que ver con poder extraer, digamos, mucha radiación de manera eficiente, de manera muy concentrada. Había desde aquella máquina de Röntgen que descubrió los rayos X y se hacían, digamos, placas. Hasta hoy la cantidad de fotones por unidad de tiempo y de volumen se ha incrementado notablemente, hasta que hoy en día tenemos esa magnitud de radiación controlada que nos permite hacer grandes experimentos. Bueno, ¿qué temáticas se abordan en el campo de la nanociencia y la tecnología en general? Yo les muestro un ejemplo en nuestro laboratorio, pero bueno, hay mucho más. En particular, nuestro país estaba trabajando con Sudáfrica en estas áreas: tratamiento de materiales, de superficie de materiales, en áreas biomédicas y ciencias biológicas, temas de diagnósticos, temas que le importaban a Sudáfrica y por supuesto a Argentina también. Área de salud, tratamiento de aguas, es muy importante esta cuestión en la que trabaja Marta. Tema de purificación, de recuperación de agua, ¿no? Temas agroindustriales, ¿no? Seguridad alimentaria. Este era el convenio que teníamos con Sudáfrica, por ejemplo, para trabajar en esta área. Dentro del programa Nanopymes había 4 líneas que eran metalmecánica, agroalimentos, salud y electrónica. Esto como algunos programas que había, como yo mostraba antes, dentro de lo que era el ministerio. En la área de nanotecnología teníamos esto. Después, áreas en general, dentro del campo de energía, bueno, hay muchos temas que trabajan, que tienen aplicación en el campo de energía, salud, medicina, medio ambiente y alimentos. Yo le estoy coordinando un área de la agencia, de área tecnológica de la agencia, con proyectos, y me puse a contar cuántos de los que se habían enviado. Hay muchos más, porque saben, el CONICET ya no financia más la investigación. No hay más proyectos PIP, que son los que utilizaba para financiar su modesta investigación, y ahora, bueno, ya no existen más, y están solamente los proyectos tipo PICT, que da la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Y de todos los que se presentaron, que se incrementó mucho el número, un tercio están vinculados al área de la nanociencia y la tecnología. Es decir, dentro de las tecnologías, porque es tecnología minera, materiales, energía, medio ambiente, dentro de todas estas áreas tecnológicas que se presentan en proyectos de investigación, un tercio están estrictamente relacionados, íntimamente relacionados con el área de nanociencia y nanotecnología. Son 177 presentaciones que estamos evaluando en esta comisión, donde hay temas de este tipo. En el país, digamos, los grupos están trabajando en detección de monóxido de carbono, implantes para cirugía ortopédica, membranas nanofibrosas inteligentes como apósitos, ¿no?, para heridas, dispositivos electroquímicos para generación de combustibles, sensores de radiación. Bueno, como ven, hay una diversidad concreta. Digamos, yo estoy diciendo ahora, en nanotecnología se trabaja, o en nanociencia se trabaja en estos temas. Estos son temas concretos que los grupos de investigación hoy en Argentina están en los que están trabajando hoy. Hoy en día se está trabajando en esto. O sea, todavía estamos sobreviviendo. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto no se caiga? Porque seguimos un poquito más así, y si doy una charla el año que viene y seguimos con la política en ciencia y tecnología, probablemente me queden 2 o 3 líneas de todos esos proyectos que se están haciendo, que es mucho menos, y así como les mostré un montón de proyectos que había desde el ministerio y que ya no existen, y hoy les puedo mostrar todavía algunos grupos que están haciendo investigación. Yo creo que el año que viene, si damos otra charla y hablamos de esto, mi charla va a ser mucho más corta. Sí, que estoy acá. No, me voy a quedar así.
Seguro que me voy a quedar. Vamos a estar mejor. Sí, sí, vamos a estar mejor. Sí, tal cual. Pero bueno, algo tengo que decir también, un tipo de terror, digamos. ¿Cómo podemos recuperar todo esto? Bueno, hace poco tuvimos, los directores del CONICET, tuvimos una reunión en Córdoba, reunimos 140 directores, una reunión fantástica, digamos, fue la primera reunión en la historia del CONICET que pasó esto. Yo creo que, recién charlábamos afuera, va a haber otro CONICET, estoy seguro, después de todo esto, y va a ser para bien, porque esta crisis profunda, no se llama la crisis, pero esta bomba que explotó en nuestro país con esta política de gobierno, nos ha hecho desnaturalizar muchas cuestiones que ni pensábamos porque estábamos trabajando y estábamos bien, entonces hay cosas que ni nos planteamos. Pero hoy nos preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿quién tiene que estar en el directorio del CONICET? Y antes no nos preguntábamos eso, porque las cosas funcionaban. Entonces, cuando las cosas no funcionan, se pregunta por todo, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a servir para refundar muchas cosas, en el buen sentido y estar mejor. Y acá he rescatado algunas cuestiones, digamos, algunas ideas que son obvias, para mí son obvias, para muchos también son obvias, pero no para todos. Que, bueno, que las inversiones de riesgo las hace el Estado, digamos. Ni en Cuba ni en Estados Unidos un privado va a comprar un equipo como el Cañonista de absorción de rayos X porque sale $600.000 y no recupera jamás, ¿no? Pero sin ese equipo no se puede hacer investigación. No se puede hacer investigación de calidad, ni investigación buena, ni aportar conocimiento nuevo para todas las cosas que dijimos que se pueden hacer con la nanotecnología. Eso ningún privado lo va a asumir. Lo tiene que asumir el Estado. O sea, nosotros tenemos que hacer una vaquita entre todos, ¿no? Toda la comunidad, y comprar ese aparato. ¿Sí? Podemos convencernos que eso es bueno, ¿no? Hay una idea que se acuerda de Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una mujer que está un poco, creo que murió en Argentina, no sé, que ahora tengo un Twitter de ella puesto, un tweet de ella puesto por ahí. Ella dice, por ejemplo, que dentro de las actividades financieras todo se distorsiona, ¿no? Sí, porque uno crea un valor, pero cuando ese valor genera una cierta ganancia, resulta que la actividad económica, la ganancia que genera la actividad económica basada en esa idea, el sistema de recompensas está lo suficientemente balanceado, de manera tal que el que hace el negocio es el que tomó esa idea y no el que la desarrolló. Y entonces gana más el tipo que se activó, digamos, a costa de idea, hizo su negocio, que no está mal, digamos, tiene que tener su recompensa, pero no tiene que ser mayor que el propio valor del objeto que ha sido creado, ¿no? Entonces esa distorsión, sin la participación del Estado, es muy fácil de generar. Y en el campo de la nanociencia y tecnología, en particular, no hay una enorme distancia entre el conocimiento y su aplicación, por lo menos a mediana escala. Después, trabajar a escala industrial es bastante más complejo porque la ciencia no es igual en un laboratorio que en una planta piloto y a escala industrial tampoco. Pero digamos, yo participé también como punto focal en la ciencia y tecnología en el ministerio en algún momento, y teníamos reuniones con otros puntos focales, se llamaban de otros países, en particular la Comunidad Europea, y lo que yo noté ahí, yo iba como científico, porque en nuestro caso éramos los científicos que dábamos parte de nuestro tiempo gratis al ministerio para discutir estas cuestiones con otros representantes que sí eran funcionarios y cobraban por eso, y eran ex científicos que se dedicaban a esa tarea. Y lo que yo observé, teníamos reuniones que son muy rápidas, de 5 minutos con 25 personas o más, y hablamos con empresas y con científicos, y lo que yo notaba es que la comunidad científica nacional podía prestar servicio y ayudar al desarrollo de cualquiera de las empresas europeas que estaban sentadas ahí discutiendo. O sea, me acuerdo haber hablado con 5 o 6 empresas que basaban su tecnología en nanopartículas, y en la Argentina teníamos grupos que estaban trabajando y que sabían perfectamente mucho más de lo que esas empresas necesitaban. Quiero decir, la posibilidad de volcar todo el conocimiento que existe en la comunidad científica y tecnológica de nuestro país para el desarrollo de empresas con base tecnológica en este campo existe, todavía existe, es fuerte, y está a la altura, está a nivel internacional, digamos, de lo que hoy en día hace falta, y más todavía. Y todavía no hemos perdido el tren en ese sentido, por eso yo creo que si reconstituimos este sistema, podemos aportar algo también al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en esta área, porque el sistema científico, digamos, siempre está adelantado respecto a lo que se puede hacer en la práctica, digamos. Entonces tenemos todavía un pequeño margen para no caernos del mapa, ¿no? Bueno, habría que retomar todos estos programas que estaban mejorados también, por supuesto, pero hay que retomar inmediatamente la cooperación internacional, en particular hay que retomar la cooperación internacional con Brasil, después que se vaya Bolsonaro, claro, porque antes va a ser, ya saben que Bolsonaro no quiere que esté Cristina,
Así que va a ser muy difícil hacer algo con Bolsonaro por el momento, pero igual podemos todavía entrar a Brasil y seguir trabajando con los investigadores. Este es Mazzucato, no sé si se acuerdan, cuando vino a la Argentina y dijo que parecía que Macri no había entendido nada de lo que le había dicho. Y acá está esta cuestión que ella planteaba sobre algunas ideas que tenía que creo que vale la pena rescatar. Bueno, esto ya lo habíamos comentado antes. Bueno, sí, perfecto. Son 45 minutos. Bueno, agradecerles a todos. Una frase, que estaba buscando una frase para hacer rato, busqué una frase de Jauretche que habla de ciencia y tecnología, que no encontré y dije, bueno, voy a poner esto, que lo más lo que he encontrado relacionado con esta cuestión, bueno, que es importante apostar, digamos, la capacidad científica y tecnológica de un país para el desarrollo. Tengo un video de 3 minutos, si lo puedo poner. ¿La podéis leer esa frase? Porque no se ve. En la actualidad, ninguna nación que desee formular políticas bien fundamentadas y adoptar medidas eficaces en relación con estas cuestiones puede darse el lujo de no crear una capacidad científica y tecnológica propia e independiente. ¿De qué año es? 57. Cuando estaba Kofi Annan como secretario de la ONU, no sé. Sí, un poco. Una consulta, profesor. Sí. ¿Las celdas fotovoltaicas están ya en condiciones de ser utilizadas? Me hago la pregunta porque cuando se termine la fábrica de los paneles fotovoltaicos en San Juan, así tenemos mano de obra argentina. ¿Cuál Pero era al la...? extranjero, como no la tenemos Pero los ese no chinos. es lo que se Sí, bueno, estamos haciendo muchas cosas con la empresa ITEC, de base tecnológica, que la mitad de las acciones, o casi la mitad, son de CONICET, digamos, YPF es una empresa nacional, y yo creo que va a ser más nacional todavía después. Y ellos estamos trabajando con ellos para el desarrollo de prototipo. Está funcionando para escala de laboratorio, digamos, ¿no? Estamos explorando, hay 2 tesis doctorales en el grupo que están trabajando con esto, de distintas perspectivas, y estamos avanzando y probando lo que se llama pruebas concepto, digamos, pruebas de concepto en escala de laboratorio, y decir, bueno, esto funciona y ahora tenemos que optimizarlo. La parte de optimización nos puede llevar a que a lo mejor el producto es fantástico, porque cuando hay que fabricarlo para comercializarlo, la pérdida, entonces no sirve. Que ahora dependemos de los chinos. Las oleas están ahí almacenadas hasta que se termine la fábrica. Sí, bueno, dependemos de todo el mundo. Sí. No utilizamos mano de obra de afuera, utilizamos el de afuera. La energía eólica hace lo mismo. Sí, en área de energías renovables hay mucho trabajo hecho en la Argentina con todo esto. Sí, vio un negocio, por eso aprobó la ley de la 27191. A que le convenió, sí la aprobó. El resto lo dejaron ahí. Así es. ¿Este crédito lo pongo ahora? Por favor. Es algo simplemente dormí anoche. Tiene sonido, pero no se va a escuchar muy bien, seguramente. Esto lo pongo más porque me gusta este laboratorio, trabajo con estas cosas, y para que vean ustedes lo que está haciendo Brasil, y también tomarlo como ejemplo para otras cuestiones. No se va a escuchar el sonido, pero no importa, es música. Es el director del proyecto. Estos acá son computadoras, todas una sala toda de computadoras, CPU, todas están en los dos costados, son todas CPU que solamente controlan la inyección de electrones en un anillo. Es un tubo que lo vamos a ver, que lo metemos ahí. Es un tubo donde pasan electrones. Bueno, controlar esa inyección de electrones con alta energía requiere todo este control de computadoras.
Esta es una visita que hicimos como parte del Comité Científico Internacional que acompaña el desarrollo del laboratorio. Hicimos una visita de evaluación el año pasado. Bueno, estuve filmando algunas partes del laboratorio de construcción. Es un estadio de fútbol, digamos, la forma, y hay túneles con cañerías donde viajan electrones y se desprende radiación. Estas son bases de concreto donde después se van a apoyar los tubos de vacío que llevan la carga y después la radiación que se desvía a los laboratorios. Estos son otras constituyentes más de las líneas. Estas son cámaras de trato vacío donde hay dispositivos de óptica para rayos X. Y bueno, lo importante es que todo esto se hace en Brasil. Todo este laboratorio que es primer a nivel internacional, todo se fabrica en Brasil. Algunas partes se compran, pero muy pocas. O se hacen con convenios con empresas, por ejemplo, con ingenieros holandeses. Pero las regalías y las patentes de los desarrollos que quedan para Brasil. Es un diseño de Brasil. Sí, el concepto del laboratorio es antiguo, digamos, Sí, porque sí, es de cuarta generación ya. El concreto Pero las tecnologías que hubo que desarrollar para las características específicas de este ciclotrón son absolutamente originales. Son desarrolladas, estos son grandes talleres donde fabrican todas las partes del ciclotrón, digamos, este enorme laboratorio. Cuando yo estaba escuchando, hubo varias charlas. Estas tecnologías son absolutamente únicos en el mercado y tienen capacidades únicas que Brasil las va a tomar y las va a exportar y las va a vender, digamos. Ellos desarrollaron tecnología básica. El 86% del desarrollo es propio de Brasil. 86%. Eso es lo que significa para la mano de obra brasilera, digamos. No solo para el desarrollo tecnológico, sino cuando yo escuchaba esto, lloré, digamos. Lloraba. Literalmente lloraba. Porque veía esto y me producía una emoción. Es decir, Brasil está haciendo todo esto. Incluso lo está haciendo hoy con Bolsonaro. Esa es la pregunta mía. ¿Cómo está esto ahora en Brasil? Bueno, sí, que tienen el presupuesto. ¿Quién lo apoya, digamos? ¿De qué depende? La administración es la misma, porque esto es en Brasil se administran con un mecanismo de una especie de sociedad, digamos, donde los fondos se giran, una fundación que administra todo y es bastante más eficiente por el manejo de los fondos. ¿Políticamente de qué depende algo como esto? Esto lograron darle prioridad para que dependa directamente de la presidencia. Depende directamente, como pasaba acá con la energía atómica. Claro. Pasaba. Sí. Esto depende, digamos, están todos por supuesto temblando ahora a ver qué es lo que pasa, pero digamos, esto tiene una especie, digamos, Bolsonaro tal vez, lo que yo me imaginaba hablando con los colegas brasileños, digo, tal vez Bolsonaro esto lo imagina como una especie de pirámide, ¿no? Donde él puede colocar tal vez su busto en el centro en algún momento para que salgan las fotos en todo el mundo, entonces lo sigue sosteniendo, ¿no? Yo lo imagino que por ese lado más del tipo faraónico lo sostiene, porque no entender muy bien para qué sirve todo esto. Pero supongo que además si tiene el 86% de componentes, las empresas, las grandes brasileras también lo estarán tratando de... Esto está, digamos, esto es conocimiento de frontera del desarrollo y de implementación científica, tecnológica, para exportar además, porque condiciones tuvieron, por ejemplo, para la parte de una de las componentes del laboratorio, tenían que desarrollarlas porque eran nuevas, tenían desafíos nuevos, originales, y sabían que había ingenieros holandeses que lo sabían hacer. Los trajeron a los ingenieros holandeses, les pagaron, trabajaron juntos y ellos se quedaron con las patentes. O sea, no se dieron nada de todo esto. Y esta visión es completamente distinta a la nuestra. Bueno, la relación con Argentina, ¿puedo decir que todavía pueden ir a usar esto? No, sí, es un laboratorio nacional, es un laboratorio abierto, tiene las reglas de cualquier laboratorio nacional en cualquier parte del mundo, donde uno somete una propuesta, se aprueba y uno viaja, incluso recibimos ayuda económica. Argentina le pagan 2 pasajes por cada proyecto aprobado. ¿Ellos? Ellos, aún hoy en día, sí, a los argentinos nos pagan 2 pasajes. Bueno, Gracias. compañeros,
quiero que ahora Marta dé su parte y después hacemos las preguntas tanto a Félix como a Marta todos juntos, ¿de acuerdo? Yo tengo que conectar o si no tengo un pendrive. No, tenés que conectar. Pero conectar. Bueno, que digamos de la misma manera que a Félix, que yo soy científica, le costó mucho preparar esta charla para una audiencia comprometida con lo que vamos a hacer el año que viene. Voy a hablar más que nada, gracias a que Félix ya dio la parte básica de la nanociencia, ciertas aplicaciones al tratamiento, muy poco, al tratamiento de agua, suelos, minería, agricultura y alimentos de la nano. Bueno, en principio lo que quiero decir que la nanotecnología es una tecnología limpia. Este concepto está muy arraigado hoy en día en las tecnologías con el propósito de no seguir jorobando al medio ambiente. Entonces, ¿por qué la nanotecnología es limpia? Es porque en principio, bueno, no se utiliza sin dañar el ambiente y tiene como núcleo el desarrollo sostenible. Perdón. Sí, creo que se escucha mejor. Y las soluciones que se den tienen que ser económicamente viables y ambientalmente seguras. ¿Por qué es una tecnología limpia? Bueno, primero por el tema de la miniaturización, es decir, hay requerimientos de materia prima menores, se utiliza menos uso de energía, hay mayor eficiencia en generación de energía solar, que es económicamente importante, se pueden fabricar biocombustibles, se pueden transformar y usar gases de efecto invernadero, que es un problema ambiental serio, y hay una mayor capacidad de remediación biológica y del agua. Acá vemos algunos nanomateriales de uso ambiental. Félix ya nombró los nanotubos de carbono, pero también hay partículas metálicas, óxidos metálicos, dióxido de titanio, óxido de zinc, hay zeolitas, hay dendrímeros. Son importantes las nanotecnologías, las nanomaterias, porque son el punto de partida de las tecnologías y están concentradas a nivel mundial en pocas corporaciones. Su producción es costosa y requiere infraestructura sofisticada y por supuesto hay un dominio de las compañías químicas multinacionales que dominan el mercado y concentran el capital, por lo cual es un problema importante. Si no tenemos acceso a las nanomaterias primas, no podemos hacer nano en el país. Y casi el 50% de las empresas están en Estados Unidos. Voy a hablar de lo que sé, que es el agua, un poco el suelo. Es importante, acá les menciono cuáles son los tipos de aguas. Aguas potables, aguas de uso doméstico y residuales, aguas residuales urbanas, aguas de uso industrial y fluentes, la red de alcantarillado y las aguas de riego. Si vemos el consumo de agua mundial, más o menos estos son los porcentajes, lo cual a veces asombra, ¿no? Que en el riego, o no, por lo menos yo la primera vez que lo vi me asombró que el mayor porcentaje estuviera prácticamente en el riego y en la refrigeración. Esto es importante, no voy a describir el ciclo de agua, pero lo más importante es que el agua se conserva, ¿sí? O sea, si uno entra al ciclo del agua por cualquier lado, va a llegar al final de este ciclo en el mismo punto. Y este ciclo describe el movimiento de agua a través de diferentes ambientes. Podemos usar este tipo de ciclos también para una población, donde vemos que se toma el agua de un punto, ¿sí? Se le hace todo el tratamiento, se lo usa para diversas aplicaciones en el sector residencial, lavado de autos, en el sector industrial, se lo trata y el agua vuelve al río y se puede volver a captar. ¿Esto qué quiere decir? Que debería haber siempre la misma cantidad de agua, ¿sí? Siempre. Sin embargo, hay una distribución desigual, ¿sí?
Algunas regiones tienen mucha agua y otras tienen muy poco. Esa es la realidad. Acá hay algunos problemas de agua. Alguien me comentó el otro día que no debe haber muchas estadísticas en nuestros cursos, porque son complicados, pero estos datos son importantes. O sea, cuántas personas carecen de acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable, la distancia promedio que recorren a pie las mujeres y niñas, sobre todo niñas africanas y asiáticas en busca de agua, 6 kilómetros, con lo cual la educación, el esparcimiento no existe en esas poblaciones. ¿Cuántas personas mueren al año a causa de enfermedades relacionadas con el agua? Muertes relacionadas con el agua en el mundo en desarrollo, 98%. Muertes en niños de 0 a 14 años relacionadas con el agua, causadas por la diarrea, y personas en riesgo de intoxicación por arsénico en el sudeste asiático. En América Latina no estamos mucho mejor. Hay alrededor de 80.000 a 100.000 muertes por año, según la Organización Mundial de la Salud, debido a problemas relacionados con el consumo de agua en mal estado. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el agua potable? Debe estar libre de microorganismos patógenos, libre de bacterias coliformes, que son las indicadoras de contaminación fecal, y libre de contaminantes naturales o industriales. En 2010, la Organización Mundial de la Salud declaró al agua potable un derecho humano. Esto es muy importante y casi nadie se acuerda de esto. El agua es realmente un derecho humano, lo diga o no lo diga la ONU, ¿sí? Es un derecho humano. No se puede vivir sin agua. Entonces, reconoció la Asamblea en 2010 el derecho humano al agua y saneamiento. Son esenciales, el agua potable limpia y segura son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Es clave para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y afecta a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al ambiente, que son todas cosas que nosotros, por supuesto, sabemos y compartimos. Se incorporó a la Agenda 2030 que lo más importante de aquí es garantizar el acceso al agua segura para 2030. Bueno, esto se viene hablando, ya estaba esto para 2015 y no se cumplió, no sé si se cumplirá en 2030. Es decir, reducir a la mitad la proporción de agua que se malgasta y aumentar su reciclaje. Bueno, vamos a ver cómo la nanotecnología puede usarse para la protección ambiental. Por un lado hay un uso indirecto, ¿sí?, en cuanto a la construcción de bienes de consumo más pequeños, o sea, miniaturización, ¿sí?, lo cual, por efecto indirecto, contribuye a la disminución de la producción de contaminantes, ¿sí?, se contaminan menos. Y por otro lado, hay una reducción de la demanda del volumen de insumos y la producción de residuos, es decir, hay una prevención de la contaminación. En cuanto al uso directo, bueno, ¿en dónde? Tratamiento de suelos y aguas subterráneas, efluentes industriales, en general para volúmenes bajos o medios. No vamos a descontaminar el Río de la Plata ni nada con nanotecnología, por lo menos por ahora. Potabilización de agua, esto es importantísimo. Producción de agua ultrapura para productos farmacéuticos y de la microelectrónica, y desarrollo de procesos sustentables para el reuso de agua de proceso y ahorro de energía. Estos son usos directos. Ahora, ¿es posible que la nanotecnología funcione mejor que las existentes para abastecer de agua a poblaciones de bajos recursos, que es lo que más nos interesa, ¿sí?, a la gente que está en peores condiciones? Las tecnologías convencionales para tratamiento de agua, para muchos supongo que lo saben, pueden ser filtración, uso de radiación ultravioleta, tratamientos químicos y desalinación. Pero las nanotecnologías pueden usar membranas y filtros basados en nanotubos de carbono, en cerámicas nanoporosas, nanopartículas magnéticas, etc. O sea, hay muchas posibilidades.
Y por lo tanto, la nanotecnología puede tener un rol clave en la industria del agua en cuanto a que puede ser usada en el monitoreo, por ejemplo, de las propiedades, de contaminantes, de temperatura, etc. Puede usarse para desalinizar, que son procesos posibles, para tratamiento de aguas residuales y para purificación de agua a todo nivel. Bueno, ya Félix habló bastante, pero esto es un gráfico importante porque indica por qué las nanopartículas son posibles de usar a niveles para tratamiento, porque el tratamiento en general con nanopartículas es un tratamiento superficial. Entonces, a medida que se va reduciendo el tamaño, lo que va, como ustedes ven en este gráfico, va aumentando la superficie. Y esto va a conducir a que las nanopartículas tengan muy alta reactividad. Además de haberse modificado las propiedades físico-químicas, como ya dijo Félix. ¿Qué propiedades útiles de las nanopartículas tenemos para el tratamiento de agua? Bueno, la gran relación área superficial a volumen, promueven la efectiva remoción de contaminantes a bajas concentraciones, generan residuos muy poco porque se usa poco, ¿sí? Porque el material es pequeño, entonces lo que se usa es poco, entonces los residuos son bajos. Se puede tratar agua y suelo en el in situ, o sea, ahora vamos a ver un poquito qué es esto, en el sitio y fuera del sitio. Y es útil para la remediación de agua de bebida, efluentes residuales y para remediación de sitios contaminados, por ejemplo, mineros. ¿Cuáles son las ventajas sobre las tecnologías convencionales? Son más económicas, eficaces, eficientes y duraderas, porque los procesos de fabricación son menos contaminantes, se necesita menos mano de obra, capital, tierra y energía, se reduce el tiempo de descontaminación, porque las reacciones, en lugar de los procesos de tratamiento biológico, por ejemplo, llevan mucho tiempo. En cambio, con nanotecnologías podemos reducir los tiempos de tratamiento a horas, o a veces segundos. Alta eficiencia y reactividad por reducción del tamaño de las partículas y el aumento de la superficie de contacto, que es lo que ya dije. ¿Qué nanopartículas hay? Bueno, muy importantes son las de hierro, ¿sí? De todo tipo. Pueden tratar contaminantes orgánicos y metálicos, incluyendo el arsénico. Tenemos nanoceolitas, que pueden tratar tolueno, benzaldehído, metales pesados, amonio. Nanopoliuretano, que trata hidrocarburos aromáticos recalcitrantes, o sea, componentes de petróleo, carbón y residuos industriales. Las nanopartículas de óxido de silicio, que pueden tratar atracina, que es un herbicida muy tóxico. Óxidos metálicos, como metales arsénico, y tratan metales arsénico y hidrocarburos halogenados. Y nanotubos de carbono, que tratan toda clase de contaminantes, también tratan turbidez y pueden desactivar o destruir bacterias y virus. Esto es muy rápido, o sea, nanotubos de carbono, que son cilindros de nanografito, se pueden usar en filtración y purificación de agua. Bueno, ya dijimos esto, para no ser pesada, esto queda. Lo mismo que los dendrímeros, que son polímeros, son macromoléculas, o sea, son polímeros que tienen esta forma, con una construcción arborescente. Se pueden usar como revestimientos, activadores de superficies, catalizadores, modificadores de viscosidad, sensores, materiales eléctricos, y tienen aplicación en medicina, farmacia y como agentes descontaminantes. También hay sensores, es importante tener sensores para saber qué contaminantes tenemos y dónde. Son materiales para control y detección de contaminantes transportados por el agua. Algunos son sondas ópticas fluorescentes, otras son nanopartículas magnéticas que detectan, por ejemplo, uranio, mercurio, plaguicidas y compuestos aromáticos. Y un ejemplo son los nanoalambres en chip de silicio para detección de arsénico en agua. Esto lo voy a leer, les queda aplicaciones de nanomateriales, ¿sí? Con la
nanomembranas, polímeros nanoporosos, fotocatalizadores de dióxido de titanio, zeolitas, nanopartículas magnéticas. Estos son algunos contaminantes inorgánicos que se pueden usar, se pueden remover usando nanoestructuras, ¿sí? El arsénico, el molibdeno, el cromo, el plomo, uranio, mercurio, cobalto, níquel y metales nobles, oro, plata, platino. Estos son compuestos orgánicos que se pueden oxidar, ¿sí? Incluso llevar a la destrucción completa en dióxido de carbono y agua y componentes pequeños. Entonces el dióxido de titanio se usa mucho, la sílice, sulfuro de hierro, óxido de zinc, combinaciones, etc. Membranas se están usando muchísimo de nanofiltración, que son, el problema con las membranas es que son muy caras, entonces lo que hay que hacer es reducir el costo y obtener nanomembranas baratas. Hay métodos de bajo costo para potabilizar agua que utilizan estas nanomembranas, pueden eliminar sales y microcontaminantes, ablandar el agua, capturar partículas y microorganismos, rechazan sustancias de manera selectiva como el arsénico, ¿sí? Y el problema en general de la ósmosis es que remueve el 99% de los solutos, o sea, el agua final no es potable, con lo cual al agua tratada hay que agregarle algunos nutrientes para poder usarla, para beber. Bueno, también se pueden limpiar lodos y presas de embalse, ¿sí? ¿Qué oportunidades tenemos de las nanotecnologías para los países en desarrollo como los nuestros? Puede ser que las nanotecnologías resuelvan algunos problemas. Los expertos que trabajan en el tema involucran crecientemente a las comunidades para atacar problemas del uso de la nanotecnología aplicada al agua, y hay cierta comercialización incipiente de la nanotecnología. Entonces, creo que, no voy a decir si se puede, pero sí, yo creo que se podría hacer buenas cosas. ¿Qué riesgos sociales y políticos tenemos para el uso de la nanotecnología? Bueno, el problema ético, jurídico y social tiene un gran retraso y están estos temas poco citados en la literatura científica, obviamente porque son temas marginales. O sea, lo importante es trabajar y obtener y publicar papers, pero bueno, cuando aparecen los temas éticos ya hay poca referencia. La regulación de aspectos éticos y riesgos asociados a la nanotecnología también es menos tenida en cuenta en países en desarrollo por su menor capacidad científica, y en algunos países los fondos disponibles para la investigación social no se utilizan. Obviamente esto lo saqué de alguien que estaba relacionado con investigación social, entonces lloraba por esto, ¿no? Obvio. ¿Qué tenemos que hacer? Se necesita más investigación y desarrollo, incluyendo estudios de evaluación de riesgo ambiental y en la salud. Se desconocen los efectos de exposición y toxicidad a los nanomateriales, desde la manipulación en plantas de tratamiento hasta su consumo. Este es un tema álgido. Cada vez que uno presenta un proyecto de uso de nanopartículas para agua, le dicen, ¿y qué pasa? ¿Qué efectos tienen las nanopartículas? Y ahí hay todo tipo de respuestas. Las nanopartículas de plata son un poquito peligrosas, pero las nanopartículas de hierro no lo son. Pero es un tema importante. Se necesitan además modelos de negocio para resolver problemas reales identificados con las comunidades locales. O sea, tenemos que ir a resolverle el problema a la gente en las comunidades. Algo de suelos y aguas subterráneas. ¿Qué fuentes de contaminación tenemos que puedan ser tratadas con nanotecnología? Bueno, se puede trabajar en usinas de gas, en plantas de gasificación de carbón, en refinerías, en áreas industriales abandonadas, por ejemplo, áreas mineras, sí, sobre todo áreas militares y estaciones de autobuses, trenes y aeropuertos. ¿Cómo se utilizan?
se rehabilitan los suelos degradados, por ejemplo por la minería o por la agricultura, introduciendo componentes nanoestructurados en el suelo para secuestrar, degradar o transformar contaminantes. Se pueden usar para la remoción de contaminantes por lavado. Se puede capturar la humedad del suelo a través de hidrogeles, polímeros, nanoarcilla y nanoceolitas. Fertilizantes, se pueden obtener fertilizantes y pesticidas más eficientes para reducir contaminación y costos. Se pueden usar zeolitas nanoporosas para un dosaje lento y efectivo del agua y fertilizantes, con lo cual llevamos a un aumento de la productividad en el suelo. Y se pueden hacer nanocápsulas para introducción de herbicidas y control de plagas, y también para poner a Cristina adentro, ¿sí?, de las nanocápsulas. Para los sitios contaminados se pueden hacer 3 tipos de tratamiento. Uno es ex situ, o sea, se saca el agua y se trata afuera, ¿sí?, del sitio. Se puede hacer un tratamiento in situ y se puede hacer un tratamiento en el sitio. Por ejemplo, el tratamiento ex situ, que esto lo propusimos, fue una parte de una propuesta para tratar el sitio Pilcaneuchel de Conea, que ya habló Andrés el otro día, de enriquecimiento de uranio. Entonces, es una propuesta, porque todavía no se implementó, se remueve el sitio, este suelo, se lo trata, esto es una mezcladora simple con las nanopartículas, y este suelo removido y tratado se lleva a otro lado, fuera del sitio. Por eso es ex situ. Tratamiento in situ, hay patentes, ¿sí? Este tratamiento in situ implica que se inyectan las nanopartículas aquí en el sitio, ¿sí?, en el suelo. Las nanopartículas van migrando y luego van a llegar al agua subterránea, ¿sí?, para ser tratada, para tratar el agua subterránea de esta manera. Bueno, voy a hablar de las nanopartículas de hierro para tratamiento de agua y un nuevo proyecto nacional que nosotros hicimos y que Félix participó en este proyecto. La preparación convencional de nanopartículas utiliza métodos caros, engorrosos y sustancias tóxicas. Entonces recurrimos a lo que se llama la síntesis verde, ¿sí?, usando yerba mate y té verde. Es decir, el té verde, bueno, todo el mundo lo conoce, la yerba también, ¿sí? Entonces lo que nosotros hicimos fue preparar nanopartículas basadas en hierro a partir de estos extractos de té verde y yerba mate, un procedimiento muy simple, ¿sí? Obviamente no es el asado, pero tampoco son las nanotecnologías complicadas para la preparación. Esto se hace a temperatura ambiente y se obtienen nanopartículas de hierro, ¿sí?, pequeñitas, que pueden usarse, por ejemplo, nosotros ya las probamos para cromo y las probamos para arsénico y realmente son muy efectivas. Y mejor que las comerciales, que son mucho más caras. Bueno, ya dije que remueven cromo y arsénico. Los materiales, incluso vimos que los materiales de yerba son mejores que los de té verde. Y la ventaja para el tratamiento in situ es que podemos inyectar los precursores, ¿sí?, el extracto, el mate, ¿sí?, con la sal de hierro en el suelo directamente, y las nanopartículas se van a ir formando adentro, van a llegar al agua subterránea y la van a tratar. Esperemos. Este es el paper que publicamos. Bueno, un poquito de agricultura, muy poco. Se puede usar para reducción de contaminación y costos, dando agroecosistemas ecoamigables. Se pueden producir fertilizantes y pesticidas más eficientes, con una mejoría de la asimilación de nutrientes esenciales por las plantas. Se puede mejorar la calidad de la comida por micro y macronutrientes. Se puede tratar enfermedades de las plantas y se puede hacer detección precoz de patógenos, y se pueden construir nanobiosensores para procesos biológicos. Para alimentos,
en alimentos se puede usar la nanotecnología en productos que contienen nanopartículas o sobre todo en el embalaje, sí, de alimentos y bebidas, embalaje, almacenamiento, con material que haya pasado por procesos de manipulación nanotecnológica. Ejemplos en alimentos: aromatizantes y suplementos, embalajes, utensilios de cocina, filtros para agua y producción de bebidas, películas para embalar frutas y hortalizas, comida para animales, fertilizantes y agrotóxicos. O sea, hay un gran mercado, ¿sí? Los beneficios: se reducen los residuos por la utilización de películas y embalajes, se aumenta el plazo de validez de los alimentos porque reduce la sensibilidad al calor y evita la pérdida de agua, y puede agregar una propiedad antibiótica que dificulta el desarrollo de bacterias y hongos. Bueno, esta es la parte técnica. Yo no soy política, soy científica, algo copié, pero me parece que es lo más importante para discutir acá. ¿Qué factores pueden frenar el desarrollo de la nanotecnología? Bueno, falta de formación de recursos humanos especializados, barreras financieras, barreras políticos-sociales, reducción del empleo, sobre todo, barreras de cooperación y errores o mal uso de los nanomateriales. Retos: cuestiones técnicas, seguridad y higiene con normas adecuadas. Retos políticos: las tecnologías básicas deben ser accesibles y controlables por parte de las comunidades que más las necesitan, y sobre todo la aceptación de la comunidad. Es muy importante tener, cuando uno va a trabajar a una comunidad, tener la aceptación de la comunidad. Entonces el científico no puede ir ahí porque nadie le cree. Tiene que ir alguien tiene que ir alguien, sí, tiene que ir alguien, un asistente social o alguien que esté, el maestro mismo es un buen actor para trabajar en las comunidades. ¿Qué es la nanotecnología del neoliberalismo? El verdadero, sí, no el periférico, como dice Eduardo. El neoliberalismo, en serio, no contempla la participación de organizaciones sociales y sindicatos en la elaboración de políticas y prioridades nacionales, no integra la calificación de la fuerza de trabajo como un aspecto del cambio tecnológico, deja afuera a los trabajadores y consumidores como sector fundamental de desarrollo y no da importancia a los riesgos a la salud y el ambiente. El empleo es lo más importante. Las implicaciones sociales, como ya dije antes, no están todavía en las agendas de investigación, y las tecnologías de punta, que son sofisticadas y profundizan la tendencia a la miniaturización, resultan en una gran reducción del empleo. Ese es un problema a resolver. Entonces, ¿cuál es la repercusión? Bueno, como cumplen funciones para las cuales antes se requería de más de un producto, o sea, son multifuncionales, como tienen una vida útil más prolongada y utilizan menos materia prima, reducen la demanda de productos tradicionales y compiten y pueden llegar a reducir el empleo. ¿Qué políticas? Las nanotecnologías podrían permitir el desarrollo, la mejora de las condiciones de vida de la población y el aumento de la competitividad. Podrían participar perfectamente pymes, por ejemplo, con emprendimientos como les dije de la yerba, podríamos trabajar con alguna empresa. Se necesitan obviamente políticas públicas, ¿sí? Eso es imprescindible. Y la principal diferencia con los 90, donde por ejemplo se desarrolló la biotecnología o las TICs, es que ahora el capital está todavía más concentrado a nivel mundial. Entonces es todavía más difícil. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Bueno, no está tan mal desde el punto de vista de que es un sector estratégico en los programas de ciencia y tecnología de todos los países de América Latina y del Caribe. Había fondos públicos para impulsarla, ¿sí? Hay centros y grupos de investigación trabajando, hay cursos de posgrado en el tema, hay productos ya con nanopartículas en el mercado,
hay nanotecnología en diversas áreas y hay una creciente actividad científica y vinculación de investigadores a redes. Se podría usar entonces en todas estas áreas: alimentos, cosméticos, medicinas, textiles, productos de limpieza, computadores y celulares, artículos deportivos, materiales de construcción. Antes de esto, en 2003 la CECIT en ese momento declaró la nanotecnología como área prioritaria. Se creó la FAN en 2005 con un buen presupuesto. Se crearon 4 redes de investigación según grandes temas, países de alto desarrollo industrial, y lo relevante es la innovación local, la ingeniería de productos y procesos a ser sustituidos y no a la búsqueda de innovaciones globales patentables. Esto se aplica perfectamente a los desarrollos nanotecnológicos. Bueno, y muchas gracias. Volvemos a preguntas, comentarios, etc. Te doy el micrófono, así te escuchan todos. Yo te quería hacer una pregunta porque hay dos cosas que me parecen como contradictorias, pero por ahí en realidad tengo una antes, que es, decís al principio, si entendí bien, que la materia prima está en poder de empresas como concentrado. Eso no lo entendí bien. O sea, porque después, tanto en lo que habló Félix como en lo que dijiste vos, parecería que hay posibilidades en nuestro nivel de desarrollo de desarrollar la nanotecnología. Entonces, digamos, se me hace ruido eso. Pero espera que esa no es la otra pregunta es el tema de la cuestión de, no sé si entendí bien, de cuán peligrosas para la salud, etcétera, etcétera, y dijiste que de algunas cosas se sabe, de otras no. Ahora, comparado con lo otro, por ejemplo, los agrotóxicos, parecería, hasta donde entendí, que aunque hubiera problemas de contaminación y demás, lo que ofrece la nanotecnología es muchísimo menos peligroso que los agrotóxicos. Por ejemplo, la tercera, la tercera es, digamos, otro tema es, digamos que esto parecería que reduce la posibilidad de trabajo comparado con los usos macros, si entendí bien. Pero por otra parte decís que acá se podrían desarrollar las pymes. Nada más. Sí, a ver si me acuerdo de tus 3 preguntas. La primera era la nanomateria la prima. Concentración y la posibilidad de... Sí, bueno, está concentrado como está concentrado, ¿sí? Claro. Ojo, no es mi tema, pero No, claro, está bien. uno escucha de oído y sabe eso, ¿sí? Está concentrado, entonces sí habría posibilidad, si hay algún emprendimiento estatal, de poder hacer materias primas nano en el país, por supuesto. Los científicos trabajan muchísimo en esto, entonces lo que hay que hacer es poderla llevar a una etapa de transferencia de la tecnología. La segunda, lo de la contaminación, digamos, las dificultades para la salud, que decir que de algunas cosas, de algunos materiales se conoce y de otros no. No, algunos materiales son potencialmente tóxicos. Las nanopartículas de plata, yo no las usaría para remediar agua, pero tienen otro tipo de usos. ¿Sí? Las nanopartículas de plata, esterilización, lo que sea, a otro nivel donde no entren, no las tomes. El problema está en tomar. Pero eso se conoce, digamos. Eso sí. Pero, por ejemplo, las nanopartículas de hierro no son tóxicas. Estas de hierba menos todavía, porque son polifenoles y te lo tomes todo el tiempo. Entonces, no, las sales de hierro no son tóxicas, y cuando las nanopartículas se degradan, se transforman en óxidos de hierro, que son todavía menos tóxicas que el hierro que podría estar en estado cero. ¿Y la tercera? Lo contradictorio entre que digamos, produce falta de empleo, de menos demanda, pero por otra parte decís que
en estas nuevas nanotecnologías podrían participar las pymes. Sí. Con lo cual, o sea, se podría solucionar el tema. Yo creo que es un tema global. Como para discutir políticamente. Ajá. ¿Querés comentar Sí, algo? Claro. Quiero contar un poco, Marta. Con respecto a tu pregunta, quería hacer un comentario. La banco a Marta, como te digo. No, con esta la oportunidad, digamos, que lo que aparentemente resulta contradictorio pensar que los desarrollos nanotecnológicos están basados en materias primas que están concentradas y que no podemos acceder. Lo que es cierto, por ejemplo, hay muchos materiales semiconductores basados en hito, litio, estaño y oxígeno, digamos, que se producen en determinados lugares, o que sabes que no se utiliza aluminio y sale China a comprar todos los yacimientos de aluminio y se acapara el aluminio, o Estados Unidos hace lo propio con algún material, pero la nanotecnología, como decíamos, es como una especie de alquimia, te permite, por ejemplo, se puede obtener films similares o materiales similares a esos de hito que tienen un mercado muy concentrado en su producción, producir materiales alternativos con átomos, con 5 átomos de cobre, y puedes lograr efectos similares por sus propiedades electrónicas, por ejemplo. Entonces, preparar film acá con otros precursores mucho más accesibles, más económicos. Y bueno, por supuesto puede hacer falta hacer toda una cadena de producción para hacer un nivel industrial, pero al principio las herramientas, uno manipulando la naturaleza, digamos, teniendo el criterio para hacer eso, podría generar materiales opuestos de grafeno, que yo comentaba, el óxido de grafeno, no podría hacer film, semiconductores, con propiedades que uno va acomodando y va estableciendo con recetas, digamos, con criterio científico, ¿no? Y producir un material equivalente que pueda sustituir a eso para un mercado mucho más reducido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido también te ofrece el conocimiento, por supuesto, siempre te ofrece la posibilidad de buscar otras rutas, ¿no? Porque lo que se genera, con lo que se genera un valor, digamos, hay materiales que tienen valor en el mercado que depende, digamos, de sus propiedades esencialmente, y de que no pueden ser suplidas por otro material. Bueno, si encontramos una alternativa, alteramos el mercado, digamos. Por supuesto que hay cuestiones que yo soy experto, que tienen que ver con el dumping, un montón de cuestiones que no te dejan investigar. Con el tema del litio pasa eso, que en China te sale a vender cosas más baratas de lo que nosotros podemos producir acá y te mata, aunque ellos pierdan, porque no tenés resto, no tenés margen, pero bueno, acá el litio es un tema altamente estratégico en Argentina para el desarrollo de energías alternativas, ¿no? Sí, una pregunta aquí. Bueno, mi conocimiento de la nano es macro, así que no voy a hablar en eso, sino más bien a ustedes como científicos. La discusión sobre la forma de financiamiento posible en una política de desarrollo científico-tecnológico. La gran dificultad que veo, y no sé cómo ustedes la han discutido, es, bueno, justamente que esta concentración corporativa a nivel internacional, que llega a ser más potente que muchos de nuestros estados, no solamente hace difícil el financiamiento público de la investigación, sino que muchas veces puede hasta colarse en lo público para dirigir como si fuese público la investigación. Lo que quisiera ver es, porque me serviría para mi trabajo en la universidad, es cómo ustedes están discutiendo esta participación público-privado y en este momento de concentración económica. Te paso la pregunta. Bueno, no, ese es un tema en sí mismo. Digo, tengo una hija que estudia economía y está con esto, ha hecho algún posgrado, digamos, con temas de inversión público-privada. No sé, ya estando ya en La Plata, están analizando, por ejemplo, el caso del Estadio Único de La Plata o cosas por el estilo que podrían funcionar mucho mejor con una cierta explotación privada, digamos, porque el Estado no se ha hecho cargo bien de este. Es un tema complejo porque no lo abarco, pero digamos, yo no creo que vos hablaste también de financiamiento científico-tecnológico. A mí me parece que ese no es el problema para nosotros, no digo para las pequeñas y medianas empresas, digamos, que tienen, eso desconozco cuál sería la solución, pero para el sistema científico, últimamente con el tema de la crisis en el CONICET nos han hecho muchas notas. Yo siempre estoy usando casi el mismo ejemplo. El mismo día que pasamos una grave crisis, 29 institutos de CONICET en la región de La Plata, porque no tenían presupuesto para funcionar, tenían presupuesto de no sabíamos cuándo íbamos a recibir, y se nos cerraban todos los institutos, que fuimos a pedir dinero por las universidades, por todas partes. En ese momento, era la deuda que tenía el CONICET con los 29 institutos para ponerlos en orden, o medianamente en orden, poder
no digo tener una situación holgada, pero estar funcionando como estábamos funcionando antes, eran 6 millones de pesos. 6 millones de pesos para 29 institutos. Simultáneamente en esos días se daba una noticia que por la última devaluación que había habido, la empresa de peajes había dado una compensación de 10.000 millones de pesos al Estado porque no había tenido las ganancias que esperaba por ese pequeño salto cambiario, digamos. Entonces, estamos hablando de 10.000 a 1, digamos, una relación de 4 órdenes de magnitud. Bueno, el gobierno no tuvo ningún problema en darle 10.000 millones de pesos para compensar una pequeña pérdida. No, una pérdida de la ganancia. Claro, para que no ganara tampoco, digamos, le dio 10.000 millones de pesos. Pero a 29 institutos de CONICET no les dio 6, no les dio 6. Entonces, digamos, con 4 órdenes de magnitud de diferencia, no es un problema. O sea, si la empresa hubiera recibido 9.995 millones, y 5 de CONICET, nadie se hubiera enterado y estaríamos todos bárbaros. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación no es un problema financiero. Es un problema ideológico. Sí, es un problema político. Yo quería decir lo siguiente. Existen herramientas, existieron, como la de los fondos sectoriales de la agencia, donde involucran a empresas con los organismos de investigación. Yo participé en una y no fue buena, digamos. Las empresas en general quieren ganar dinero, esa es la verdad, y quieren resultados rápidos, y los científicos no estamos acostumbrados a dar resultados rápidos. Pero de todos modos yo creo que tiene que haber un nexo donde se pueda hacer participar a los organismos de ciencia y tecnología con las empresas. Tiene que haber algo, un ente, ¿sí? En eso algo estamos trabajando en la comisión del Instituto Patria, para poder convencer de alguna manera a los científicos, a los empresarios, de que tienen que hacer algún tipo de inversión en ese sentido. No sé si te contesté. Sí, te quería hacer una pregunta hasta donde yo... Marta, tú has dicho de que el agua, la cantidad de agua potable no se acaba, es decir, tenemos un ciclo natural que la produce, pero además el agua es el mayor... El agua. Pero además es el material más abundante que tenemos en el planeta. Entonces me hizo fijar que tú dijiste que se puede hacer una desalinización del agua, y me hizo recordar de que el pionero en esto es Israel, porque tiene la provisión del agua potable de un país enemigo y ha hecho varias plantas. ¿Sabes si esas plantas utilizan nanotecnología? Porque es un elemento estratégico, la tienen escondida y en el caso de guerra van a tener que producirla. Bueno, algunas membranas, como yo dije, pueden ser nano. Sí, puedes usar nanotecnología para fabricar membranas, sobre todo más baratas, para poder usar ese tipo de procedimientos de desalinización. ¿Pero no saben si ya lo están usando los israelitas? No, la verdad que no. Hay muchas membranas de... no sé cuáles usan ellos, sí. Pero hay mucho trabajo científico. Sí, es interesante cómo la nanotecnología puede tener cabida en en industrias muy maduras como la siderurgia. Cuando estaba en el cine vino a trabajar con nosotros Federico Williams, que trabajó en temas como, digamos, el blanco, ¿no? El alumínio blanco. Claro. Y en temas de roscas sin grasa con un recubrimiento nanotecnológico, que es un requerimiento del Mar del Norte, etc. Y también muestra cómo las dificultades de que la industria por sí misma mantenga estas líneas de investigación, es decir, cuando a raíz de diferencias con las líneas de investigación me fui yo, a los pocos meses se terminó yendo Federico también del CINI, y eso te muestra dos cosas: el impacto de la nanotecnología en las industrias maduras, pero también las dificultades que en nuestro país, no es algo internacional, tiene la industria para mantener coherentemente y a través del tiempo líneas de investigación. Con respecto a eso, Eduardo, nosotros nos tomamos un poquito de
tecnológico, pero bueno, hacemos unos vínculos con algunas pequeñas empresas. Tuvimos una experiencia muy incipiente con, bueno, ahora ya hay experiencias maduras con empresas que se dedican a implantes, ¿no? Desde tornillos, digamos, para los dientes. Bueno. Me acuerdo con una pequeña empresa familiar habíamos hecho un trabajo que estuvimos trabajando mucho para... Ellos tenían ya un mercado nacional importante, eran los primeros en ventas a nivel nacional, pero querían ganar mercado europeo, querían meterse, bueno, para meterse ahí tenían que agregar desarrollo tecnológico. Por ejemplo, una idea que se había planteado era hacer un recubrimiento para mejorar la postointegración y el poder biocida, digamos, del recubrimiento para, digamos, que el implante fuera instantáneo. Te colocas el implante y te vas con tu agujero y salís con tu muela ya mordiendo inmediatamente. Entonces eso mejoraba esos tiempos, digamos, de integración al hueso y todo esto. Bueno, avanzamos con el diseño y el planteo que lo íbamos a hacer a la FAN. Me acuerdo que esto vencía un lunes, habíamos estado trabajando hasta el viernes a última hora, y el día sábado, no el dueño de la empresa, que era una empresa familiar, que era el padre, sino el hijo nos llama. Uno pensaría que más arriesgado tendría que ser los más jóvenes, pero bueno, en este caso nos llamó el hijo para decirnos que no, que prefería no innovar, que prefería mantenerse con ese mercado que tenía a nivel local y que no querían arriesgar ni abrir sus libros contables tampoco el Estado a través de esta cuestión. Que bueno, también lo entendimos, digamos, porque así funcionan y de otra forma tal vez no. Entonces, bueno, el tema es más complejo, porque hay que lograr que las empresas se animen a abrir sus libros y que puedan funcionar en regla y tener ganancia aún con el funcionamiento en blanco, ¿no? Es un ejemplo. Para después, a partir de ahí, entonces, pensar en el desarrollo tecnológico. Una pregunta muy básica de índole técnica, digamos, práctica. No llegué a entender, por ejemplo, en la depuración de aguas o en el reemplazo de los agroquímicos, digamos, cómo es la manipulación de estos nanoelementos. O sea, esto vienen en bolsas, se echa un polvito, se disuelven en agua, se riegan, digamos, ¿cómo es la implementación de esto? No, hay de todo. O sea, podés, como yo dije, prepararlos en el momento, o tenés polvitos, o tenés suspensiones, sí, o sea, suspensiones son agua con pequeñas partículas, y todo eso lo introducís en lo que vos quieras modificar. Hay todo tipo, en la síntesis hay química o ingeniería química de alguna manera, donde vos tenés que ingeniártelas para ver cómo ingresás las nanopartículas a lo que querés modificar. O sea, sería similar a lo que actualmente se hace con otro elemento, digamos. Sí. Sí, un comentario. Para complementar lo que decía Marta, digamos, cuando estás trabajando con productos comerciales, los compras, pero no son todos iguales, todos los frascos no son iguales de cualquier empresa cuando estás trabajando con nanotecnología, porque la especificación no es lo suficientemente detallada, porque se utiliza a lo mejor para otros productos que no son del campo de la nanociencia, entonces no interesan algunos productos. Acá tenés subproductos, digamos, que puedes tener una síntesis y que para una escala si vos querés hacer ladrillo no te importa, pero si querés hacer nanopartículas es distinto porque algún elemento, alguna impureza que está a nivel de muy baja concentración, prácticamente despreciable para los protocolos de caracterización de los productos químicos, no importa, pero para alguien que está en el laboratorio haciendo nanotecnología, puede funcionar distinto. Entonces no sabes, compras un frasco y funciona, compras otro y no funcionó. Y no sabes por qué, porque esa especificación, vos ves la etiqueta y dice lo mismo. Entonces te quedas trabajando con el que te funciona y eso se pasa haciendo por ensayo y error, digamos. Yo creo que a medida que te acercas más a la frontera, incluso cuando trabajás con materiales que no son comerciales, pero tenés que sintetizar vos en tu laboratorio, hay montones de problemas, porque no hay una estandarización, no hay nada establecido. Bueno, con el tiempo se establecerá. Nosotros en particular, porque estamos trabajando con grupos que sintetizan pequeñas partículas, que no son partículas de clúster, que son poquitos átomos, partículas de muy poquitos átomos, pero no sabemos cómo traerlas para medirlas, porque se quedan en el frasco, no las podemos sacar, o sea, se pierden, venimos de España con la consideración, llegamos acá y no hay nada, ¿dónde quedó? Entonces, hay experimentos que tenemos que repetir 10 veces hasta que decimos, no, hay que transportarlos en recipientes que sean de tal material, porque si no se adhieren a las paredes y no sacamos más. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo ahí en el límite de los materiales nuevos, digamos, porque no sabemos cómo. Después la empresa te pide que para mañana tenga resultados. Sí, sí. ¿Cómo? Que las empresas quieren resultados para mañana. Claro. No sé cómo llevarlo a una mesa. Marta, una pregunta. Yo estoy bastante alejada de todas estas cuestiones. No sé qué.
Estoy bastante alejada de estas cuestiones, pero sí interesada en lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente, cosas que vos mencionaste al principio. En general, los datos siempre que aparecen son de Asia y África, porque la ONU trabaja ese nivel. Nosotros, como tenemos la región pampeana por un lado y la Argentina profunda por otro, esos datos no aparecen, pero seguramente serían parecidos. Entonces, pensando en esta nuestra Argentina profunda, a mí me impactó mucho hace años haber sabido, por ejemplo, en Santiago del Estero, que el agua tiene arsénico. Y ni hablar de programas sociales que intentan hacer pozos y encuentran aguas salinas. Hay casos de vinculación, yo no sé si ahí deberían ser con los estados provinciales o con los programas nacionales de desarrollo, en donde se le pueda acercar a las comunidades estas cuestiones para tratar el agua. Supongo que el agua con arsénico ellos no lo tomaban, pero sí las cabras, por ejemplo, de los campesinos o de los pequeños productores. ¿Ha habido experiencias de llevar esto para mejorar el acceso y el acceso a agua de calidad o la calidad de vida de esta gente con el agua? Sí, es un tema complicadísimo. América Latina en el tema del arsénico está catalogada como el continente olvidado. ¿Sí? Hay arsénico por todos lados, no voy a hablar del arsénico ahora porque es un tema muy largo. Campañas, yo te diría que no hay. Hay algunos emprendimientos individuales que no fructifican. Yo siempre tomo como ejemplo el caso de Costa Rica. En Costa Rica hubo un 3% de población afectada por el arsénico y se armó un lío. Empezaron a protestar las comunidades. Bueno, lo que es AIA, que es como el Aguas Argentinas, AISA, aquí, allá, tuvo que poner filtros de tratamiento de arsénico en todas esas comunidades aisladas. Y lo tuvo que hacer, pero bueno, Costa Rica es un país diferente, es un país pequeño, la población afectada era poca y tiene un sentido del ambiente que nosotros no tenemos. Pero acá no, yo diría que no. En Santiago del Estero, por ejemplo, estuvimos trabajando nosotros y hay todo el mundo que trabaja en arsénico, ahora no sé, pero estaban todos peleados entre ellos. Y los grupos de arsénico, en general, es muy difícil trabajar con ellos y menos hacer campañas de este tipo. No sé si te contestas, pero somos complicados. Gracias. En relación a las aplicaciones, se mostró una lista muy larga de aplicaciones que en principio entiendo que son como potenciales o probadas a nivel de laboratorio. ¿Hay ejemplos de aplicaciones ya establecidas, digamos, de uso masivo, no sé, filtros de agua domiciliarios que usen tecnología, nanotecnología? ¿Qué tipo de ejemplos se pueden dar? No, que yo sepa, usando nanotecnologías todavía no hay nada. En Argentina. Sí, ¿y a nivel mundial no? Sí, a nivel mundial sí, qué sé yo, el dióxido de titanio se utiliza muchísimo como fotocatalizador en varios experimentos en Europa y en Estados Unidos, sí se utiliza. Sí. ¿Puedes decir solo para el agua o en general? No, en general. No, en general sí. ¿Qué aplicación? La raqueta de Nadal tiene nanofibras de carbono y la de Federer tiene nanofibras de carbono con nanopartículas de plata, qué sé yo, está por todas partes. Medicamentos. Sí, con medicamentos. L'Oreal es una de las empresas cosméticas que tienen más patentes en el mundo, tiene arriba de 5.000 patentes con nanotecnología. Lo que pasa es que también hay, en Europa, por ejemplo, al principio el prefijo nano era, digamos, fashion, digamos, y después no, porque como después lo que decía Marta, digamos, el tema de los controles, entonces ay, nano es peligroso, pues se volvió en contra, se hizo una propaganda en contra, sacaron todo el prefijo nano por marketing, pero digamos, eso es cuestiones de marketing, por no sacárselo, nano, pero la tecnología está presente en todo, absolutamente todo. Es más difícil encontrar un ejemplo que no cumpla con eso que no que lo cumpla. Me parece que hoy en día la tecnología es nanotecnología, todo la manipulación con la electrónica.
Los discos rígidos fueron el primer ejemplo, que usan magnetoresistencia gigante de materiales y que permiten hacer lectura de discos rígidos. Después era una cosa vieja, fue la primera motivo premio Nobel de física. Hay ejemplos muy viejos, como el caso de la lectura magnética, y cosas mucho más modernas y trascendentes, como estoy trabajando con franceses con la área de nanotalco, que podría ser muy útil, por ejemplo, para hacer recubrimientos, para hacer pinturas, para bajar el peso de los aviones, porque gasta menos combustible. Pero bueno, para lo que más usa es para que L'Oreal haga talco rojo, no sé yo. Realmente mucho no me importa, pero bueno, los negocios primero aparecen por estas cuestiones. Y digo, está invadido el mercado de productos nanotecnológicos. Está invadido. En la Argentina, lo que pasa es que no tenemos productos. Así que acá, si no hay producto, no hay producto nanotecnológico, pero están por todas partes. Bueno, hablamos hasta el packaging, digamos, del material y qué sé yo. La cantidad de ejemplos es enorme y sí, se comercializan, se usan, van por todas partes. Las partículas se comercializan también, hay empresas que fabrican nanopartículas, fibras, los monitores una sustitución de la limitación del mercado de los celulares viene por el vidrio, que está hecho con hito, que es lo que decía al principio. Y hay todo un mercado todavía cautivo para reemplazar todos los celulares rígidos con celulares flexibles, que va a tener una pequeña lámina delgada, que en principio se pensó que iba a ser de grafeno, reemplazar este vidrio rígido y grueso y duro, irrompible, digamos, frágil, por membranas delgadas, que bueno, hay empresas que fabrican nanofibras de plata, las polimerizan para hacer un film conductor transparente, para hacer monitores flexibles. Existen, digamos, pero no alcanza la provisión de nanofibras de plata para fabricar la cantidad suficiente de estos monitores flexibles para abastecer el mercado. Entonces por eso no lo largan, pero el desarrollo tecnológico ya existe. Entonces, podría estar mucho más entre nosotros, pero lo que pasa es que no hay producción suficiente, porque no hay tecnología suficiente. Digamos, no hay empresas de base tecnológica suficientemente avanzada en la nanotecnología para proveer al mercado de esto. Por eso no es un negocio todavía, digamos, pero hay muchas cosas que están esperando salir, digamos, en ese sentido. Sí, yo quería cambiar un poco de tema. Marta, el tema del proyecto Síntesis Verde, ¿está avanzado? No. No, quería saber. Está reciente, publicado. Ensayo de laboratorio. Ajá. Eso está. Pero si aparece una empresa que le Claro, interesa, o sea que lo que se necesitaría sería ahora pasar a la etapa de la aplicación. Claro, sí. Gracias. Hola. Quería preguntarles, vos antes te referiste a las cuestiones que pueden ser peligrosas en relación a las aplicaciones en cuanto al ambiente y a la salud, y la falta de, a lo mejor, no sé si falta o poco desarrollo de ciencias regulatorias al respecto. ¿Existe alguna iniciativa en nuestro país o en otros países donde haya desarrollos nanotecnológicos para empezar algún tipo de evaluación o regulación de estas aplicaciones, de manera que cuando haya productos para llevar al mercado, estos puedan ser evaluados científicamente y puedan ser, tener el visto bueno para poder ser utilizados? Sí, todos los proyectos de la Unión Europea ponen como requisito que hay que tener mucho cuidado en la manipulación de este tipo de sustancias. Y los proyectos se aprueban o no si estos proyectos presentan este tipo de consideraciones. Sí, eso se trabaja muchísimo, no en nuestro país. Hablar de lo que puede pasar en nuestro país ahora es hablar en cero, ¿sí? Esperemos que esto cambie. Pero sí, las cuestiones legales o éticas de este tema están muy en el tapete.